Venezuela fue uno de los países más ricos de América Latina, y hoy es uno de los más polarizados del mundo. ¿Cómo pasó de ser una democracia petrolera próspera a un experimento político que aún divide a millones de personas? El chavismo no es solo un gobierno, es una ideología, un movimiento, un antes y un después en la historia de Venezuela. En este vídeo vas a poder descubrir toda la historia del chavismo, desde sus raíces ocultas hasta su impacto actual, sin simplificaciones, sin propaganda y con un contexto real. Si te gustan los vídeos de historia, geopolítica y poder, suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos lo que pasó, explicamos por qué pasó. Antes de que Hugo Chávez siquiera pensara en presentarse a una elección, Venezuela ya era historia viva, un país que llevaba más de 40 años intentando consolidar una democracia estable, tras décadas de gobiernos autoritarios y golpes que marcaron su memoria colectiva. La clave de esa estabilidad, aparente, pero real, fue el Pacto de Punto Fijo, firmado en 1958 entre los grandes partidos de la época para garantizar una alternancia pacífica en el poder y evitar que la sombra de los militares volviera a imponerse sobre la voluntad popular. Ese acuerdo político, que aglutinó a Acción Democrática, COPEI y la Unión Republicana Democrática, construyó un régimen donde se respetaban los comicios y se compartían cargos, dejando fuera los sectores más radicales y asegurando la gobernabilidad durante décadas. Ese experimento democrático fue posible, en gran medida, gracias a los petrodólares del boom petrolero. Venezuela se transformó en una de las economías más ricas de América Latina, donde el Estado controlaba ingresos inmensos provenientes del crudo. Esa riqueza permitió financiar programas sociales, obras públicas, políticas de bienestar e incluso amortiguar, aunque no eliminar, los conflictos sociales. Pero también generó una dependencia casi absoluta del petróleo, desincentivando el desarrollo de otros sectores productivos y creando estructuras clientelistas donde el Estado era el eje central de la economía y la sociedad. A simple vista, Venezuela parecía un modelo de democracia sólida. Partidos fuertes, elecciones regulares y alternancia en el poder entre líderes como Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campins o Jaime Lusinchi. Pero bajo esa fachada de estabilidad se acumulaban tensiones profundas. La riqueza petrolera no llegó por igual a todas las regiones ni a todos los estratos sociales. La desigualdad persistió, y muchos sectores populares quedaron al margen de las oportunidades, pese a la abundancia de recursos naturales. Esa combinación de riqueza concentrada, clientelismo político y promesas incumplidas fue incubando un descontento que las estadísticas no siempre captaban, pero que la gente sentía en su día a día. Aunque el sistema político funcionaba formalmente, muchos ciudadanos percibían que las élites tradicionales, los mismos que compartían poder en Caracas, estaban desconectadas de las necesidades reales de las mayorías. Esa brecha entre las expectativas populares y la realidad institucional fue el terreno fértil donde germinaría una figura inesperada y profundamente transformadora. Si te está gustando este vídeo y quieres entender cómo ese contexto previo construyó el escenario perfecto para el surgimiento de Chávez y el chavismo, suscríbete al canal porque lo que viene a continuación va a cambiar tu perspectiva sobre la historia moderna de Venezuela. Desde el momento en que brotó el primer gran pozo petrolero en Venezuela a principios del siglo XX, la nación empezó a cambiar de rumbo de forma imparable. Lo que antes era una economía agrícola basada en café y cacao se transformó en algo completamente diferente, una economía petrolera dominada por el oro negro. El petróleo no solo aportó ingresos, sino que revolucionó la estructura productiva, social y política del país. En pocas décadas, Venezuela se convirtió en uno de los productores de crudo más importantes del mundo. Sus vastas reservas, entre las mayores del planeta hasta hoy, hicieron que muchos compararan su potencial económico con el de Arabia Saudita, el país emblema de la riqueza petrolera. Pero esa comparación, aunque sugerente, escondía diferencias enormes. Mientras Arabia Saudita construyó una economía organizada en torno al petróleo con diversificación y planificación estratégica, Venezuela desarrolló una dependencia casi absoluta del ingreso petrolero, sin consolidar otros sectores productivos robustos. El auge de los precios del petróleo en determinadas épocas del siglo XX y principios del XXI significó que el Estado venezolano recibiera cantidades enormes de divisas en dólares. Gran parte de ese dinero no solo se usó para financiar el gasto público tradicional, sino que expandió el Estado hasta límites inéditos. Subsidios,
programas de bienestar social, salarios, inversión en infraestructura y proyectos faraónicos proliferaron gracias a la liquidez que generaba el crudo. Este modelo generó una ilusión de prosperidad. Las cifras macroeconómicas mostraban crecimiento, inversiones y mejoras en servicios, pero detrás estaba una economía que cada vez dependía más del petróleo para sostener incluso necesidades básicas como la alimentación, las importaciones y el empleo. La producción de bienes nacionales fuera del sector petrolero se rezagó, y con ello la capacidad real del país para sostenerse sin los ingresos del crudo. Esa dependencia extrema también creó una economía artificialmente inflada. Cuando los precios del petróleo subían, parecía que todo marchaba bien. Cuando bajaban, la fragilidad se manifestaba de inmediato. El gasto público, sostenido en la ilusión de ingresos perpetuos, no estaba respaldado por una diversificación real. Esta combinación, riqueza concentrada, gasto expansivo y poca producción interna fuera del petróleo, sentó las bases para futuras crisis económicas, tensiones sociales y una vulnerabilidad estructural que marcaría profundamente la historia venezolana. En resumen, la Venezuela del auge petrolero fue un país rico en recursos pero dependiente en sus mecanismos, una nación que soñó con ser la Arabia Saudita de América Latina sin construir, al mismo tiempo, una economía sólida y diversificada capaz de resistir los vaivenes del mercado del crudo. Con el paso de los años, la promesa de estabilidad y prosperidad que había sostenido al sistema democrático venezolano empezó a resquebrajarse. Aunque las instituciones seguían funcionando y las elecciones continuaban celebrándose, algo se estaba rompiendo por dentro. La democracia del Pacto de Punto Fijo, que durante décadas había garantizado gobernabilidad, comenzó a mostrar signos claros de agotamiento. Para una parte creciente de la población, el sistema ya no representaba una solución, sino un problema. La corrupción se volvió una constante difícil de ignorar. Escándalos financieros, desvío de fondos públicos, redes clientelares y enriquecimiento de élites políticas erosionaron la confianza ciudadana. El petróleo seguía generando ingresos, pero muchos venezolanos sentían que esa riqueza no se traducía en mejoras reales para sus vidas. El Estado gastaba mucho, sí, pero también mal, y cada crisis revelaba con mayor crudeza la fragilidad del modelo. La percepción de que los partidos tradicionales se repartían el poder mientras la gente común quedaba al margen empezó a calar hondo. Al mismo tiempo, la desigualdad social se mantuvo como una herida abierta. Existía una Venezuela moderna, urbana y conectada, pero también otra profundamente excluida, atrapada en barrios marginales, con acceso limitado a servicios básicos y oportunidades. Para quienes vivían en esa segunda Venezuela, el discurso de estabilidad democrática sonaba cada vez más lejano, casi ajeno. No se trataba solo de pobreza material, sino de una sensación persistente de abandono, de no ser vistos ni escuchados. El desgaste también fue político. Los grandes partidos, que durante años habían sido pilares del sistema, comenzaron a perder credibilidad. Sus líderes parecían repetirse, reciclarse, prometer lo mismo sin ofrecer soluciones nuevas. Las campañas electorales dejaron de generar ilusión y pasaron a percibirse como rituales vacíos. La participación ciudadana se transformó en apatía, y la apatía en rabia silenciosa. Muchos venezolanos ya no querían reformar el sistema, querían algo completamente distinto. Ese desencanto no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de frustraciones acumuladas, de expectativas traicionadas y de una brecha cada vez mayor entre la clase política y la realidad cotidiana. Bajo gobiernos formalmente democráticos, se fue gestando una sensación peligrosa, la idea de que la democracia existente beneficiaba a unos pocos y excluía a muchos. En ese clima de hastío, la promesa de un cambio radical empezó a sonar irresistible, incluso si nadie tenía del todo claro cuál sería el precio de romper con todo lo anterior. En febrero de 1989, Venezuela despertó bruscamente del sueño de estabilidad que había sostenido durante décadas. Lo que comenzó como un ajuste económico anunciado en cifras y tecnicismos terminó convirtiéndose en una explosión social sin precedentes. El aumento del precio de la gasolina y del transporte público fue la chispa, pero el incendio llevaba años gestándose. El país que se había acostumbrado a vivir del petróleo descubrió, de golpe, que la abundancia no era infinita y que las crisis, cuando llegaban, golpeaban siempre a los mismos.
Las protestas comenzaron en los barrios populares y se extendieron con una velocidad que el Estado no supo, o no pudo, contener. Calles bloqueadas, comercios saqueados, enfrentamientos abiertos y una sensación de caos que paralizó a Caracas y a otras ciudades del país. El Caracazo no fue una revuelta organizada ni una revolución ideológica, fue un estallido visceral, desordenado, nacido del hartazgo acumulado. Para miles de personas, ya no había nada que perder. El contrato social se había roto. La respuesta del gobierno fue contundente y brutal. El ejército salió a las calles con órdenes de restablecer el orden a cualquier precio. Durante días, Venezuela vivió un estado de excepción no declarado, con toques de queda, allanamientos y un uso de la fuerza que dejó una cifra de muertos aún hoy discutida y envuelta en silencio. Oficialmente fueron cientos, extraoficialmente, muchos más. Lo que sí quedó claro fue que la imagen del Estado democrático como garante de derechos se resquebrajó para siempre. El impacto del Caracazo fue profundo y duradero. Para las élites políticas, supuso una advertencia tardía sobre el desgaste del sistema. Para amplios sectores populares, fue la confirmación de que el poder estaba dispuesto a reprimir antes que escuchar. Y para una generación de militares jóvenes, fue una revelación peligrosa. El orden constitucional podía suspenderse cuando convenía, y el uso de la fuerza podía justificarse en nombre de la estabilidad. Desde ese momento, Venezuela ya no volvió a ser la misma. La confianza en las instituciones quedó gravemente dañada, y el miedo se mezcló con una rabia que no desapareció, solo quedó latente. El Caracazo marcó un punto de no retorno, el instante exacto en el que millones de venezolanos dejaron de creer en el sistema tal como existía. A partir de ahí, cualquier discurso que prometiera barrer con el pasado, castigar a los responsables y devolverle el poder al pueblo encontraría un terreno fértil. El país había cruzado una línea invisible, y ya no había marcha atrás. Tras el Caracazo, algo cambió de forma silenciosa pero decisiva dentro de los cuarteles venezolanos. El ejército, que durante décadas había permanecido formalmente subordinado al poder civil, comenzó a mirarse a sí mismo como algo más que una institución armada. Muchos oficiales jóvenes observaron cómo el gobierno recurría a las Fuerzas Armadas para contener el descontento social y restablecer el orden, colocándolos en el centro de un conflicto que no habían provocado, pero del que ya no podían desligarse. Aquella experiencia dejó una huella profunda. El poder político no dudaba en usar el uniforme cuando la democracia fallaba. En ese contexto, se fue consolidando una politización progresiva del estamento militar. Dentro de las academias y unidades comenzaron a circular lecturas, debates e interpretaciones de la historia nacional que presentaban al ejército como heredero directo de los libertadores, y por tanto, como garante último del destino de la nación. La figura de Simón Bolívar fue reinterpretada no solo como símbolo histórico, sino como justificación ideológica para una misión salvadora. La frontera entre obediencia institucional y ambición política empezó a difuminarse. El deterioro del sistema civil reforzó esa percepción. Mientras los partidos tradicionales perdían credibilidad y la corrupción dominaba el discurso público, muchos militares llegaron a la conclusión de que el problema de Venezuela no era solo económico, sino moral. Desde su perspectiva, la clase política había traicionado al país y agotado su legitimidad. Esa narrativa, compartida en círculos cerrados, fue creando una sensación peligrosa. Si los civiles no podían gobernar, alguien debía hacerlo. A diferencia de los golpes clásicos del pasado, lo que se gestaba en los cuarteles no era un plan improvisado ni puramente autoritario. Se trataba de una visión que combinaba disciplina militar, nacionalismo, resentimiento social y una profunda desconfianza hacia la democracia representativa. El ejército empezó a verse como la voz de los olvidados, como una fuerza capaz de imponer orden donde el sistema había fracasado. En ese clima, la idea de un golpe dejó de parecer una ruptura inaceptable y pasó a considerarse una salida legítima. Así, sin grandes proclamaciones públicas, Venezuela entró en una etapa peligrosa, la del militar convencido de que intervenir era un deber histórico. El caldo de cultivo estaba listo. Solo faltaba un liderazgo capaz de canalizar ese malestar, articular un discurso coherente y dar el paso que durante años había permanecido en susurros dentro de los cuarteles. El ejército ya no era un actor secundario de la política venezolana. Estaba preparado para volver al centro del escenario.
Mucho antes de convertirse en un símbolo político capaz de dividir a todo un país, Hugo Chávez fue el producto de un entorno concreto, marcado por la periferia, la disciplina y una profunda conciencia histórica. Nació en 1954 en Sabaneta, un pequeño pueblo de los llanos venezolanos, lejos de los centros de poder y de las élites tradicionales. Creció en una familia humilde, rodeado de relatos sobre héroes nacionales, injusticias sociales y una Venezuela rural que parecía vivir al margen de la riqueza petrolera. Esa distancia entre el país real y el país oficial sería una constante en su forma de entender la política. Desde joven, Chávez mostró dos intereses que marcarían su vida: el béisbol y el ejército. El primero representaba un sueño personal, el segundo, una vía de ascenso social y una escuela de orden, jerarquía y propósito. Ingresó en la Academia Militar en los años 70, en un contexto donde las Fuerzas Armadas no solo enseñaban tácticas y disciplina, sino también una lectura ideológica de la nación. Allí absorbió una visión del ejército como heredero del proyecto inconcluso de Simón Bolívar, una institución llamada no solo a defender fronteras, sino a corregir el rumbo histórico del país. Su formación no fue estrictamente marxista ni liberal. Chávez construyó una ideología híbrida, alimentada por el bolivarianismo, el nacionalismo latinoamericano, el pensamiento de izquierda y una fuerte desconfianza hacia las élites políticas tradicionales. Admiró figuras como Bolívar, Zamora y Rodríguez, pero también líderes revolucionarios del siglo XX. Para él, la historia de Venezuela era una sucesión de traiciones al pueblo, interrumpida solo por breves momentos de liderazgo fuerte. Esa interpretación le permitió verse a sí mismo no como un político más, sino como un continuador de una misión histórica pendiente. En el plano personal, Chávez desarrolló un carisma singular. Hablaba como la gente común, utilizaba símbolos populares y construía un discurso emocional antes que técnico. Su visión del poder no se basaba en consensos institucionales, sino en una relación directa entre líder y pueblo, mediada por la lealtad, la épica y la confrontación. La democracia, en su concepción, debía ser transformada, guiada y, si era necesario, forzada a cumplir lo que él entendía como la verdadera voluntad popular. Así se fue moldeando un personaje complejo, militar, ideólogo, narrador de la historia nacional y aspirante a redentor político. Hugo Chávez no surgió de la nada. Fue el resultado de una biografía atravesada por el desencanto social, la épica bolivariana y la convicción de que el poder no se administra, se conquista para cambiarlo todo. En la madrugada del 4 de febrero de 1992, Venezuela se despertó con una noticia impensable: un grupo de militares había intentado derrocar al gobierno democrático. Tanques en las calles, cuarteles sublevados y combates en puntos estratégicos del país rompieron de golpe la rutina política. No era un golpe clásico encabezado por generales visibles, era una rebelión liderada por oficiales medios, muchos de ellos jóvenes, convencidos de que el sistema había perdido toda legitimidad. Entre ellos destacaba un nombre que hasta entonces no decía nada a la mayoría: Hugo Chávez Frías. El plan fracasó. La coordinación fue deficiente, los objetivos clave no se tomaron y el presidente Carlos Andrés Pérez logró mantenerse en el poder. Desde el punto de vista militar, la insurrección fue un error. Pero desde el punto de vista político, fue exactamente lo contrario. Porque aquel día no nació un golpista derrotado, sino un símbolo. Y todo ocurrió en apenas un minuto de televisión. Tras rendirse, Chávez apareció ante las cámaras para pedir a sus compañeros que depusieran las armas. Su discurso fue breve, sereno y calculado. Asumió la responsabilidad del fracaso y pronunció una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva: por ahora. Dos palabras que transformaron una derrota en una promesa. No hablaba como un militar vencido, sino como alguien que se retiraba momentáneamente de la escena, dejando claro que la historia no había terminado. Para millones de venezolanos desencantados con la política tradicional, aquel hombre representó algo nuevo. No pidió perdón al sistema, no justificó el golpe como un error, no mostró arrepentimiento. Su imagen contrastaba con la de los líderes civiles desgastados por escándalos y promesas incumplidas. Chávez apareció como alguien dispuesto a asumir riesgos, a desafiar abiertamente al poder y a pagar el precio por ello. El uniforme, el tono firme y el mensaje directo hicieron el resto. Paradójicamente,
El fracaso del golpe le dio a Chávez lo que jamás habría conseguido dentro de los cuarteles: legitimidad popular. La cárcel no lo borró del mapa político, lo convirtió en figura pública. Intelectuales, sectores populares y jóvenes comenzaron a verlo como la encarnación de la rabia acumulada desde el Caracazo. El intento de golpe pasó a reinterpretarse no como una amenaza a la democracia, sino como una reacción desesperada frente a un sistema agotado. Así, el 4 de febrero de 1992 marcó un punto de inflexión. No cambió el gobierno, pero cambió el imaginario político del país. El por ahora dejó abierta una puerta que ya no se cerraría. Hugo Chávez había perdido militarmente, pero había ganado algo mucho más poderoso: un relato, una épica y un lugar en la historia que, a partir de ese momento, solo seguiría creciendo. La prisión no apagó a Hugo Chávez, lo redefinió. Tras el fracaso del golpe de 1992, fue recluido junto a otros militares insurrectos, apartado del ruido político y, paradójicamente, colocado en el centro del debate nacional. Aislado del poder, comenzó a construir algo más duradero: un discurso. Lejos de los cuarteles y de la lógica estrictamente militar, Chávez entendió que las armas no bastaban. Si quería cambiar Venezuela, debía hacerlo desde la política y con la gente. Durante su encarcelamiento, Chávez leyó, escribió y reflexionó. Reordenó sus ideas, pulió su narrativa y transformó el lenguaje del golpe en el lenguaje de la redención. Ya no hablaba solo de insurrección, sino de justicia social, soberanía, dignidad y pueblo. El bolivarianismo dejó de ser una referencia interna del ejército y pasó a convertirse en un relato accesible, cargado de símbolos históricos y emociones colectivas. Chávez empezó a verse, y a presentarse, no como un conspirador derrotado, sino como un preso político que había intentado corregir un rumbo equivocado. Mientras tanto, fuera de la cárcel, su figura crecía. El sistema político seguía deteriorándose, los escándalos se acumulaban y la confianza en los partidos tradicionales continuaba desplomándose. En ese vacío, Chávez se convirtió en un espejo del descontento popular. Sectores que nunca habían apoyado un golpe comenzaron a justificarlo retrospectivamente, no como un ataque a la democracia, sino como un grito desesperado contra una clase política agotada. La cárcel, lejos de desacreditarlo, lo protegió del desgaste y lo convirtió en mito. El indulto concedido en 1994 fue el punto de inflexión definitivo. Chávez salió en libertad en un país distinto al que había dejado, pero también siendo una persona distinta. Ya no vestía solo el uniforme, ahora dominaba el escenario político, entendía los medios y sabía conectar con audiencias diversas. Empezó a recorrer el país, a escuchar, a hablar en plazas y barrios, a construir una relación directa con quienes nunca se habían sentido representados. El militar dio paso al líder, sin renunciar a la épica ni al tono confrontacional. Ese proceso de transformación fue clave. Chávez no abandonó su visión radical del poder, pero aprendió a canalizarla por vías electorales. La prisión lo había obligado a adaptarse, a traducir su ambición en un proyecto político viable. Así nació el Chávez que muchos conocerían después: carismático, provocador, cercano y convencido de que su destino no era obedecer al sistema, sino reemplazarlo desde dentro. De golpista derrotado pasó a líder popular en construcción, listo para volver a intentarlo, esta vez, con votos en lugar de balas. Para muchos, el nombre de Hugo Chávez seguía estando asociado con aquel golpe fallido de 1992, un militar rebelde que había osado desafiar al sistema. Pero mientras la memoria de su intento de derrocar al gobierno aún era fresca, algo inesperado comenzó a gestarse: un movimiento popular que lo veía como una oportunidad de cambio real. En un país cansado de corrupción, desigualdad y promesas incumplidas, la vía democrática apareció como el escenario perfecto para canalizar ese descontento acumulado durante décadas. Y Chávez lo entendió rápido: la política electoral podía ser la continuación de su misión, pero sin necesidad de balas. El escenario de 1998 estaba maduro. Los partidos tradicionales habían perdido legitimidad, la economía estaba en crisis y la confianza ciudadana se evaporaba. La gente ya no creía en discursos técnicos ni en líderes que solo repetían lo mismo de siempre. Querían algo distinto:
alguien que hablara de sus problemas con franqueza, alguien que encarnara la rabia popular y la esperanza al mismo tiempo. Ese alguien fue Chávez. Su ventaja no era solo carisma, era la habilidad de convertir su historia de fracaso en una narrativa épica de resistencia y justicia. Durante la campaña, Hugo Chávez supo construir un relato poderoso. No se presentó simplemente como candidato, se presentó como la voz de los olvidados, como el hombre que recordaba al pueblo que la riqueza petrolera no había sido para todos. Hablaba de Bolívar, de igualdad, de soberanía, de justicia social, y lo hacía de manera directa, sin rodeos ni tecnicismos. Su estilo rompía con los esquemas, usaba un lenguaje cercano, simbólico y emocional que conectaba con quienes sentían que la política los había abandonado. La televisión y los medios captaron su fuerza, cada aparición lo hacía más visible, más cercano, más imprescindible. El triunfo no fue casualidad. Más que un voto por Chávez, fue un voto contra el sistema que había fallado. Su victoria en 1998 marcó un punto de quiebre histórico. Por primera vez, un militar que había intentado tomar el poder por la fuerza accedía a la presidencia por la vía democrática. La paradoja no pasó desapercibida, la misma democracia que había resistido su golpe lo había elegido para liderarla, confiando en que ese outsider podría hacer lo que los tradicionales no habían podido. Chávez asumió la presidencia en medio de expectativas enormes y presiones extremas. Para muchos, era un redentor que traería justicia y prosperidad. Para otros, un riesgo, un disruptor que podía cambiarlo todo. Pero más allá de opiniones, su llegada al poder demostró que la política puede transformar incluso al adversario más improbable en líder, y que la historia de Venezuela estaba a punto de entrar en un capítulo que nadie olvidaría. Esa victoria no solo legitimó a Chávez, sino que inició un proyecto político que alteraría para siempre la vida del país y la percepción del poder en América Latina. El 15 de diciembre de 1999, Venezuela estrenó una nueva constitución que prometía refundar la república. No era solo un conjunto de leyes, era un proyecto ambicioso para reescribir las reglas del juego político, social y económico del país. Hugo Chávez, recién llegado a la presidencia, entendió que la vía democrática no bastaba si quería transformar el país de manera profunda. La Constitución se convirtió en la herramienta clave para concentrar poder, redefinir instituciones y legitimar su proyecto político. Desde el inicio, el proceso fue polémico. Chávez promovió la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, integrada mayoritariamente por sus seguidores y representantes de movimientos sociales afines. La idea era clara: reformar no solo la Carta Magna, sino también el sistema político que había frustrado a la población durante décadas. La nueva Constitución establecía un ejecutivo fortalecido, ampliaba las facultades presidenciales y redefinía la relación entre poderes, dejando en claro que el presidente sería el eje central del sistema. Entre sus innovaciones más llamativas estaba la creación de un presidencialismo reforzado, con la capacidad de legislar por decretos en determinadas circunstancias y modificar estructuras institucionales con mayor facilidad. Se fortalecieron los mecanismos de participación ciudadana directa, como los referendos y las consultas populares, pero también se abrieron espacios para que el Ejecutivo consolidara su influencia sobre instituciones clave. La Constitución, por primera vez en la historia reciente de Venezuela, buscaba un equilibrio entre democracia formal y control político centralizado. Otro aspecto crucial fue la redefinición de los derechos sociales. Educación, salud, vivienda y trabajo pasaron a ser considerados derechos fundamentales garantizados por el Estado, marcando el inicio de un enfoque más explícitamente social y redistributivo. Esto fortaleció la narrativa de Chávez como un presidente preocupado por los sectores históricamente marginados, al tiempo que ofrecía una justificación legal para la intervención estatal en áreas estratégicas de la economía y la sociedad. La Constitución también cambió el mapa político y judicial del país. Se crearon nuevos organismos, como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia con facultades ampliadas, y se otorgaron competencias inéditas al Ejecutivo para nombrar autoridades y dirigir políticas públicas de manera directa. Así, lo que parecía un avance en derechos y participación también servía para concentrar poder en manos de un liderazgo carismático capaz de modificar las reglas del juego a voluntad. En pocas palabras, la Constitución de 1999 no solo refundó la República,
sino que redefinió el concepto mismo de poder en Venezuela. Se convirtió en la columna vertebral del proyecto chavista, legitimizando un cambio profundo en la política, la economía y la sociedad. Y, aunque muchos la celebraron como un triunfo democrático y social, también abrió la puerta a la centralización del poder, sentando las bases de un sistema donde la autoridad presidencial se convertiría en el eje del país, capaz de transformar la historia de manera rápida y definitiva. Tras la aprobación de la Constitución de 1999, Hugo Chávez no solo ocupaba la presidencia, había encendido la chispa de un movimiento político y social que trascendía la figura de un líder y redefinía la identidad de todo un país. El chavismo dejó de ser simplemente un partido o un gobierno, se convirtió en una narrativa colectiva capaz de movilizar emociones, lealtades y esperanzas en sectores que históricamente habían sido ignorados. Era un fenómeno que mezclaba política, mito, cultura y un sentido de pertenencia casi tribal. El movimiento se construyó alrededor de tres ejes fundamentales: pueblo, patria y revolución. El pueblo dejó de ser un conjunto de ciudadanos pasivos y se transformó en protagonista de la historia nacional. Las plazas, los barrios, las comunidades se convirtieron en escenarios de participación directa, donde la retórica de Chávez encontraba eco y se reforzaba. La idea de que cada ciudadano podía ser actor de un proyecto histórico generó un sentimiento de inclusión y protagonismo que los gobiernos anteriores jamás habían logrado. El chavismo también creó un relato político sólido y emocional. Cada discurso, cada acto público y cada campaña se diseñaba para conectar con la memoria colectiva de los venezolanos. La riqueza petrolera desperdiciada, la traición de las élites, la pobreza persistente. Chávez se presentó como la figura que entendía y podía corregir estas injusticias. La historia nacional se reinterpretaba bajo su mirada. Bolívar no era solo un libertador del pasado, sino un guía para la transformación contemporánea, y Chávez su heredero legítimo, el líder que culminaría la independencia moral y social de Venezuela. No era solo ideología, había un componente simbólico y emocional que consolidaba la identidad chavista. El uso de símbolos, himnos, colores y rituales políticos creó una experiencia casi espiritual en torno al movimiento. Las misiones sociales y los programas estatales no solo ayudaban a sectores desprotegidos, sino que reforzaban la narrativa de inclusión y fidelidad. Apoyar al chavismo significaba participar en la construcción de una nueva Venezuela. Así, los proyectos de gobierno y el culto político se entrelazaban, haciendo que la política se sintiera personal y existencial. El chavismo también resignificó la relación entre líder y seguidores. No se trataba de un presidente que gobernaba desde el Palacio de Miraflores. Chávez hablaba directamente con el pueblo, estableciendo un vínculo emocional que trascendía las instituciones. Ese vínculo no solo legitimaba sus decisiones, sino que consolidaba la figura del líder como centro moral, político y simbólico del país. Las críticas al sistema tradicional se transformaban en apoyo al movimiento. La oposición se presentaba como parte del pasado que debía superarse. En este punto, el chavismo ya no podía entenderse solo como una administración de gobierno. Era una identidad colectiva, un relato histórico y un proyecto que fusionaba poder, emoción y mito. Había nacido un movimiento capaz de movilizar a millones, redefinir la política y marcar un rumbo que influiría en Venezuela y América Latina durante décadas. Era la consolidación de un fenómeno que, más allá de leyes y decretos, se sostenía en la fe de sus seguidores en que el país podía ser reconstruido bajo un nuevo orden. En Venezuela, el petróleo nunca fue solo un recurso económico. Bajo el chavismo se convirtió en una herramienta estratégica de poder político. Desde los primeros años de la presidencia de Hugo Chávez, quedó claro que el control sobre la riqueza petrolera no era simplemente una cuestión de ingresos. Era la clave para sostener un proyecto político que buscaba transformar radicalmente al país. La empresa estatal PEPSA, hasta entonces considerada un motor económico independiente, se transformó en el epicentro del poder chavista, tanto económico como simbólico. Antes de Chávez, PEPSA gozaba de una autonomía relativa. Administraba su producción, decisiones financieras y relaciones internacionales con cierto margen técnico, lejos de la injerencia directa del gobierno. Pero con la llegada del chavismo, esa independencia fue vista como un obstáculo. Para consolidar su proyecto, Chávez promovió la revolución dentro de PEPSA, reemplazando directivos y estableciendo un control político directo sobre la gestión de la empresa.
Esto permitió que los ingresos petroleros fueran utilizados no solo para financiar el gasto público, sino para asegurar la supervivencia y expansión del movimiento. El petróleo pasó a financiar un amplio abanico de programas sociales, conocidos como las misiones, pero también el aparato político que consolidaba el chavismo, campañas, organizaciones afines, medios de comunicación estatales y redes de lealtad en todo el país. Cada barril exportado podía convertirse en un recurso para fidelizar comunidades, garantizar apoyo electoral y fortalecer la narrativa de justicia social. El crudo dejó de ser solo un bien económico, se transformó en un instrumento de construcción de poder. Además, el control del petróleo permitió a Venezuela proyectar influencia internacional. Chávez utilizó la riqueza petrolera para forjar alianzas estratégicas, ofrecer créditos y subsidios a países aliados y consolidar su imagen como líder regional capaz de desafiar los intereses tradicionales de Estados Unidos y las potencias occidentales. El petróleo no solo alimentaba programas internos, sino que se convirtió en un símbolo de soberanía y autonomía frente a la geopolítica global. Sin embargo, este uso político de la industria petrolera tuvo consecuencias profundas. La dependencia de los ingresos del crudo hizo que la economía se volviera extremadamente vulnerable a los vaivenes del mercado internacional. La concentración del poder en el Ejecutivo, gracias al control de PDVSA, debilitó los mecanismos de supervisión y transparencia, creando un sistema donde la política y la economía estaban indisolublemente ligadas. Cada crisis de precios del petróleo no era solo un problema económico, sino un desafío directo al proyecto político del chavismo. En pocas palabras, bajo Chávez, el petróleo dejó de ser un recurso neutral y se convirtió en el arma central del movimiento. Financió programas sociales, fortaleció la lealtad política, consolidó la presencia del Estado en todos los rincones del país y proyectó poder más allá de las fronteras venezolanas. PDVSA dejó de ser solo una empresa, se convirtió en el corazón financiero y simbólico del chavismo, un instrumento mediante el cual el país podía transformar la política interna y reafirmar su identidad frente al mundo, demostrando que, en Venezuela, quien controla el petróleo controla el poder. Desde los primeros años del chavismo, las misiones sociales se convirtieron en uno de los pilares más visibles y celebrados del proyecto político. Programas como la Misión Robinson para alfabetización, la Misión Rivas para educación secundaria, la Misión Barrio Adentro en salud y numerosas iniciativas de vivienda y asistencia social no solo buscaban atender necesidades básicas, sino crear un vínculo directo entre el Estado y los sectores más pobres. Por primera vez, millones de venezolanos que habían permanecido al margen de los beneficios del boom petrolero sentían que alguien los escuchaba y actuaba por ellos. Estas misiones tenían un doble propósito: satisfacer demandas sociales urgentes y consolidar apoyo político. En los barrios populares, donde la desconfianza hacia los partidos tradicionales era más fuerte, las misiones no eran solo asistencia, eran símbolos tangibles de inclusión, pruebas de que un nuevo tipo de gobierno podía intervenir y cambiar vidas. Un médico en Barrio Adentro, un maestro de alfabetización en la Robinson, no solo ofrecía servicios, sino que también transmitía la narrativa del movimiento, que el chavismo representaba al pueblo olvidado y que el poder podía usarse para redistribuir oportunidades. Sin embargo, las misiones también tenían sus sombras. La focalización política era evidente. Muchas veces los programas se implementaban más intensamente en zonas donde el apoyo al gobierno podía consolidarse, dejando a comunidades menos alineadas con el movimiento con menos recursos. Además, la sostenibilidad de estos programas dependía casi enteramente de los ingresos petroleros. Cuando el precio del crudo bajaba, la financiación se volvía inestable, generando interrupciones y reducciones de alcance. La eficiencia administrativa también fue cuestionada. La rapidez con que se implementaban proyectos a menudo se traducía en problemas de calidad, supervisión y control. Aún así, el impacto social era real. La alfabetización, la atención primaria en salud y la entrega de viviendas lograron cambios tangibles en la vida de millones de personas, consolidando una narrativa de gobierno cercano y protector. Las misiones demostraban que el Estado podía intervenir directamente para corregir desigualdades históricas, y esa intervención fue un factor clave en la consolidación del culto político y la identificación del pueblo con el movimiento chavista. Cada éxito reforzaba la lealtad popular, cada falla servía de argumento a la oposición, mostrando la tensión entre logros visibles y problemas estructurales.
En última instancia, las misiones sociales fueron mucho más que programas de asistencia. Eran un instrumento de construcción de identidad política, un puente entre política y vida cotidiana que mostró tanto la fuerza transformadora del Estado como los límites de un modelo altamente dependiente del petróleo. Representaron la cara más humana del chavismo, pero también dejaron en evidencia que la eficacia y la sostenibilidad de la política social estaban inexorablemente ligadas a un proyecto político y económico más amplio, vulnerable a los altibajos de la economía y a las tensiones del poder centralizado. Desde los primeros años del chavismo, quedó claro que el proyecto de Hugo Chávez no solo transformaba instituciones y políticas, sino que dividía profundamente a la sociedad venezolana. La retórica del gobierno, cargada de confrontación, símbolos históricos y épica populista, encontró un eco inmediato en millones de personas que se sentían olvidadas por los gobiernos anteriores. Pero ese mismo discurso creó un efecto paralelo, una polarización intensa, donde cada acción del Ejecutivo se interpretaba no como una política pública, sino como un acto político con connotaciones de lealtad o traición. La línea divisoria no era solo ideológica, era emocional, cultural y social. Los barrios populares, las comunidades rurales y los sectores históricamente marginados se identificaban con el proyecto chavista como una reivindicación histórica. Para ellos, el gobierno no era solo un conjunto de políticas, era la encarnación de justicia social y voz del pueblo. Al otro lado, sectores urbanos, profesionales, empresarios y parte de la clase media veían en el chavismo un riesgo, una amenaza a la democracia tradicional y a la estabilidad económica. La identificación con un bando no era solo política, era identidad, pertenencia y supervivencia simbólica. La confrontación interna se intensificó con cada medida polémica, nacionalizaciones, control de medios, decretos ejecutivos, reformas constitucionales y la gestión directa de recursos estratégicos como el petróleo. Cada acción del gobierno era celebrada por unos y condenada por otros, amplificando el discurso de enemigos internos y externos. La narrativa del ellos contra nosotros permeó tanto la política como la sociedad, transformando la discusión política en un conflicto casi personal entre ciudadanos. La polarización se volvió parte de la vida cotidiana, amistades se rompían, familias discutían y la confianza social se erosionaba, mientras el país se organizaba alrededor de identidades irreconciliables. Los medios de comunicación jugaron un papel central en esta confrontación. Por un lado, los canales y radios afines al gobierno reforzaban la narrativa chavista y denunciaban supuestos ataques de la oposición. Por otro, los medios críticos amplificaban errores, escándalos y problemas, presentando al chavismo como un peligro para la democracia. La cobertura mediática no solo reflejaba la división existente, la amplificaba y legitimaba, creando una percepción de conflicto constante que alimentaba la dinámica de confrontación. En lo político, la polarización se tradujo en una constante lucha por el control institucional. El chavismo buscaba consolidar poder en el Ejecutivo y en organismos clave, mientras la oposición intentaba frenar avances que percibía como autoritarios. Cada elección se convirtió en un plebiscito sobre el futuro del país, con resultados que no solo definían gobiernos, sino que reforzaban la sensación de guerra política permanente. En pocas palabras, bajo Chávez, Venezuela dejó de ser un espacio de debate plural y se transformó en una sociedad partida en dos. No era solo una división política, era una grieta profunda que tocaba la vida diaria, las emociones y la identidad de millones. Chavistas y opositores no discutían solo políticas, discutían la historia, la justicia, la legitimidad y el país que querían construir. Esa confrontación interna se convertiría en una constante que definiría la década siguiente y marcaría la política venezolana por generaciones. Abril de 2002 marcó uno de los episodios más dramáticos de la historia contemporánea de Venezuela. Un golpe de Estado que, aunque breve, puso al país al borde del abismo y terminó fortaleciendo a Hugo Chávez más de lo que sus enemigos podían imaginar. Lo que ocurrió aquel mes no fue solo un cambio temporal en el poder, sino un choque que reveló la intensidad de la polarización y la fragilidad de las instituciones. Durante 48 horas, Venezuela vivió una realidad paralela. Militares, empresarios y sectores de la oposición creyeron que podrían remover al presidente, mientras millones de venezolanos salían a las calles para sostenerlo. El golpe fue resultado de una coordinación entre sectores civiles y militares descontentos con el gobierno. La economía,
el control de medios y la percepción de autoritarismo alimentaban un sentimiento de urgencia entre quienes pensaban que la única salida era la fuerza. En pocas horas, Hugo Chávez fue detenido y trasladado fuera de Caracas, y Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, asumió la presidencia interina con un decreto que disolvía la Asamblea Nacional, desmantelaba instituciones y suspendía la Constitución. La intención de los golpistas era reiniciar el país bajo un orden que ellos consideraban legítimo, pero en la práctica cometieron un error grave: subestimaron la capacidad de reacción popular y la lealtad de ciertos sectores del ejército. Mientras tanto, las calles se convirtieron en escenario de confrontación. Miles de ciudadanos chavistas, muchos movilizados espontáneamente, ocuparon plazas y avenidas, desafiando tanques y patrullas militares. Lo que comenzó como protesta se transformó en una demostración de fuerza social inédita, mostrando que el movimiento de Chávez no dependía únicamente de los cargos públicos, sino de un apoyo genuino que podía movilizarse rápidamente. La combinación de presión popular y la decisión de algunos militares clave permitió que, en menos de 48 horas, Chávez regresara a Miraflores y retomara la presidencia. Lejos de debilitarlo, el golpe fortaleció la imagen de Chávez como líder invencible y protector del pueblo. La narrativa se transformó. El presidente que había sobrevivido a un intento de derrocamiento era ahora percibido como alguien legítimamente apoyado por millones, capaz de desafiar a la élite y salir triunfante. La figura del líder carismático se consolidó, y la oposición quedó retratada como fragmentada y desconectada de las bases populares. El golpe de 2002 también enseñó una lección crucial sobre la centralidad del pueblo en el chavismo. El respaldo masivo no solo salvó al presidente, sino que demostró que la fuerza política de Chávez residía en su capacidad de transformar la movilización social en poder real. Desde ese momento, cualquier intento de desafiarlo ya no era solo político, sino un enfrentamiento directo con millones de personas que lo veían como la encarnación de justicia, dignidad y resistencia. El golpe fracasó, pero la historia del chavismo ganó un mito: la idea de que Hugo Chávez podía sobrevivir a todo y volver más fuerte. A partir de 2003, tras sobrevivir al golpe de 2002 y consolidar su poder, Hugo Chávez comenzó a radicalizar su proyecto político, transformando lo que inicialmente parecía una agenda de inclusión social en un plan integral de cambio estructural. El gobierno dejó atrás la idea de simples ajustes o reformas parciales y abrazó un discurso más ambicioso: el socialismo del siglo XXI, un modelo que buscaba no solo corregir desigualdades, sino redefinir la economía, la política y la sociedad venezolana. El socialismo del siglo XXI no era un experimento teórico. Era una ruptura explícita con el modelo neoliberal y la política tradicional que habían dominado al país durante décadas. Chávez prometía controlar los recursos estratégicos, redistribuir riqueza, fortalecer la participación directa del pueblo y reducir la dependencia de las élites económicas. La retórica era radical, pero también emocionalmente poderosa. Hablaba de soberanía, justicia histórica, igualdad y dignidad para quienes habían sido marginados durante años. Cada discurso reforzaba la idea de que Venezuela necesitaba un cambio profundo, que no bastaban las soluciones graduales ni los acuerdos con los sectores tradicionales. Esta radicalización se tradujo en acciones concretas: nacionalizaciones de industrias estratégicas, expansión del control sobre PEPSA, intervención en sectores financieros y políticas de expropiación que buscaban redistribuir la riqueza. Paralelamente, el Estado fortaleció su presencia en la educación, la cultura y los medios de comunicación, consolidando un relato único que resignificaba la historia nacional y justificaba los cambios estructurales. La política social dejó de ser solo asistencia, se convirtió en herramienta de consolidación política y transformación cultural, promoviendo un vínculo directo entre el líder, el Estado y el pueblo. La radicalización también profundizó la confrontación con los sectores opositores. La crítica al modelo neoliberal y a los gobiernos anteriores se combinó con un discurso de polarización. Quienes se oponían al socialismo del siglo XXI no eran simplemente rivales políticos, sino parte de un sistema responsable de injusticias históricas. Esto consolidó la identificación del movimiento chavista con una narrativa épica y movilizadora: la revolución como proyecto moral y existencial, no solo como administración de recursos. Al mismo tiempo, la radicalización reforzó la centralización del poder. La presidencia,
El control de la economía y la capacidad de definir programas sociales y políticas internas se convirtieron en elementos esenciales para sostener el proyecto. La institucionalidad tradicional fue reinterpretada bajo esta lógica. El Ejecutivo debía liderar, proteger y dirigir el cambio, mientras las instituciones subordinadas garantizaban la continuidad del modelo. En síntesis, la radicalización del proyecto chavista significó una transformación profunda. No se trataba solo de gobernar, sino de rehacer el país según un nuevo modelo ideológico, económico y social. El socialismo del siglo XXI representaba ruptura con el pasado, concentración de poder y construcción de una identidad colectiva que redefinía las reglas de la política venezolana, cimentando un proyecto que se consolidaría durante los años siguientes y que marcaría de manera definitiva la historia del país. Desde los primeros años de su mandato, Hugo Chávez entendió que su proyecto no podía limitarse a Venezuela. La política exterior se convirtió en un instrumento estratégico para consolidar poder interno y proyectar influencia internacional. Chávez buscó rodearse de aliados que compartieran su visión antiimperialista y que desafiaran el orden internacional dominado por Estados Unidos y las potencias tradicionales. Así nacieron vínculos estrechos con países como Cuba, Rusia e Irán, transformando la geopolítica venezolana de manera radical. La relación con Cuba fue quizás la más simbólica y estratégica. El modelo cubano, con su control centralizado del Estado y fuerte presencia social, se convirtió en una referencia y fuente de apoyo técnico para las misiones sociales y programas de salud en Venezuela. Médicos cubanos llegaron a los barrios, educadores colaboraron en misiones de alfabetización y el intercambio político consolidó un eje ideológico basado en la cooperación, la resistencia al imperialismo y la idea de que un país pequeño podía influir más allá de su tamaño gracias a la fuerza de su narrativa y sus recursos. Con Rusia, Chávez buscó apoyo militar, tecnológico y diplomático. La venta de armas, acuerdos energéticos y cooperación estratégica consolidaron un contrapoder frente a Estados Unidos. Moscú no solo representaba un aliado económico y militar, sino también una legitimación internacional para un liderazgo que estaba redefiniendo las reglas del juego regional. Chávez utilizó esa alianza para proyectar la imagen de Venezuela como un país independiente, soberano y capaz de desafiar al orden tradicional. En el caso de Irán, la relación se centró en la cooperación política, económica y energética, mostrando que Venezuela podía construir alianzas con países que compartieran una visión crítica del dominio occidental en asuntos globales. El vínculo no era solo económico, era simbólico, un mensaje contundente de que la geopolítica del chavismo buscaba romper esquemas y construir un bloque de países capaces de desafiar la hegemonía internacional. Por supuesto, todo esto llevó a una confrontación directa con Estados Unidos. Chávez se convirtió en un crítico constante de la política exterior estadounidense en América Latina, denunciando intervenciones, presiones económicas y sanciones como intentos de socavar su gobierno. Esa confrontación fue utilizada internamente para reforzar la narrativa de soberanía y resistencia, creando un enemigo externo que justificaba medidas radicales dentro del país y reforzaba la cohesión del movimiento chavista. La política internacional de Chávez no era improvisada, estaba cuidadosamente diseñada para reforzar el poder interno, proyectar influencia regional y consolidar su narrativa antiimperialista. Cada alianza y cada enfrentamiento global se traducía en legitimidad dentro de Venezuela, fortaleciendo la percepción de que el país podía ser protagonista en el escenario mundial. De esta manera, la geopolítica no era solo diplomacia, era extensión de la revolución bolivariana, un instrumento de poder, prestigio y mito que reforzaba la identidad y la estrategia del chavismo tanto dentro como fuera de sus fronteras. Bajo el chavismo, el control del poder no se limitó al Ejecutivo. La transformación del país incluyó un replanteamiento radical de las instituciones y los medios de comunicación, consolidando un modelo donde el liderazgo centralizado podía imponer decisiones rápidas y profundas, pero también generando tensiones con los principios tradicionales de separación de poderes y libertad de prensa. Desde el inicio, Chávez entendió que gobernar implicaba no solo crear programas sociales, sino asegurar que el aparato institucional y mediático respaldara su proyecto político. El Poder Judicial sufrió cambios significativos. Se promovieron reformas legales y se ampliaron las competencias del Tribunal Supremo, permitiendo al Ejecutivo influir directamente en nombramientos clave y en decisiones que antes eran independientes. La justicia pasó a interpretarse como un instrumento no solo de aplicación de la ley,
sino de protección del proyecto revolucionario. Para el chavismo, la consolidación del control judicial era necesaria para evitar bloqueos institucionales y garantizar que las políticas públicas y decretos presidenciales se ejecutaran sin obstáculos. Sin embargo, esta centralización generó críticas sobre independencia judicial y respeto al Estado de Derecho, polarizando aún más el debate interno. Los medios de comunicación también fueron un campo de confrontación y control. Mientras el gobierno fomentaba medios estatales y comunitarios para difundir su narrativa, los medios privados fueron sometidos a regulaciones, sanciones y campañas de presión. La información dejó de ser neutral. Cada noticia podía interpretarse como apoyo o desafío al proyecto chavista. El Estado promovió un discurso donde la prensa crítica era percibida como parte de un aparato hostil, mientras los medios alineados reforzaban la imagen de un gobierno protector del pueblo y defensor de la soberanía. Esto transformó la relación entre ciudadanía y medios, creando una percepción donde la verdad se mediaba según el alineamiento político. El control institucional y mediático no solo sirvió para proteger el proyecto político, también reforzó la narrativa del líder infalible y el mito del chavismo. Cada decreto ejecutado, cada fallo judicial favorable y cada cobertura mediática afín consolidaban la percepción de que el gobierno podía actuar de manera directa y efectiva para cambiar la vida de los ciudadanos. Por otro lado, la oposición y los críticos del gobierno se vieron obligados a operar en un espacio restringido, donde cada movimiento era vigilado y cuestionado, aumentando la polarización y la confrontación interna. En síntesis, bajo Chávez, el control del poder judicial y de los medios no fue un objetivo accesorio, sino una pieza clave del proyecto de consolidación política. Permitió transformar las instituciones en instrumentos del Estado, alinear la narrativa pública con los intereses del gobierno y garantizar que el liderazgo pudiera implementar su agenda sin frenos tradicionales. Sin embargo, esta concentración también marcó el inicio de un debate intenso sobre libertades, independencia institucional y democracia, dilemas que seguirían definiendo la vida política de Venezuela en los años siguientes. Hugo Chávez no gobernó como cualquier presidente, gobernó como un fenómeno político y social construido sobre su propia personalidad. Desde los primeros días en Miraflores, quedó claro que su liderazgo no dependía únicamente de leyes, partidos o instituciones. Su fuerza residía en el carisma, la conexión directa con las masas y un discurso cuidadosamente diseñado para movilizar emociones. El chavismo se convirtió así en un proyecto profundamente personalista, donde la figura del líder era inseparable del movimiento que encabezaba. El carisma de Chávez era un arma política poderosa. Su forma de hablar, su gestualidad, su uso del humor, los refranes populares y la referencia constante a la historia de Venezuela le permitían construir un vínculo casi emocional con millones de venezolanos. No solo se dirigía al electorado, se dirigía a cada ciudadano como si lo conociera personalmente. Ese estilo rompía con la formalidad de la política tradicional y creaba la sensación de cercanía, confianza y empatía. Cada aparición pública, cada cadena nacional, cada acto en una plaza o barrio popular reforzaba la narrativa de un líder accesible, cercano y capaz de encarnar los sueños y frustraciones del pueblo. El discurso de Chávez era igualmente central para consolidar su poder. Mezclaba elementos históricos, sociales y emocionales. Hablaba de Bolívar, de justicia social, de soberanía, de traición de las élites y de esperanza popular. Cada mensaje reforzaba la idea de que su liderazgo era necesario para corregir los errores históricos, y que ningún otro político podía representar mejor los intereses del pueblo. Esa capacidad de narrar la historia nacional a su manera le permitía transformar la política en un relato épico, donde el líder no solo gobernaba, sino que también era protagonista de un destino colectivo. El poder absoluto, en este contexto, no era solo una cuestión de cargos o decretos, era la centralidad del liderazgo personal en cada decisión del país. La política se subordinaba al proyecto del líder, y las instituciones, aunque funcionales, muchas veces eran interpretadas como extensiones de su voluntad. Esta concentración de poder permitió tomar decisiones rápidas, implementar cambios estructurales y proyectar autoridad tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, también aumentó la dependencia del proyecto político respecto a la figura de Chávez, generando un modelo donde el movimiento y el líder eran prácticamente indivisibles. El liderazgo personalista también tenía un efecto movilizador impresionante.
Las multitudes no se congregaban solo por programas sociales o decretos, se congregaban por Chávez, por lo que representaba y por la narrativa que construía. La lealtad al líder se convirtió en un factor central de la política venezolana, reforzando la identificación del pueblo con su proyecto y debilitando cualquier alternativa que no pasara por su figura. En pocas palabras, Hugo Chávez transformó la política en espectáculo, narrativa y emoción, consolidando un liderazgo personalista donde carisma, discurso y poder absoluto se entrelazaban para crear un fenómeno que trascendía lo institucional y se convertía en un mito viviente. Gobernar bajo su mandato significaba, más que administrar un país, sostener la presencia constante de un líder capaz de definir la historia y la identidad de Venezuela por sí mismo. A partir de mediados de la década de 2010, la figura de Hugo Chávez comenzó a enfrentarse a un enemigo que ningún discurso, programa social o respaldo popular podía controlar: la enfermedad. En junio de 2011, Chávez reveló al país que padecía un cáncer, una noticia que sacudió a Venezuela y puso en evidencia que incluso el líder más carismático y centralizado no era invulnerable. La revelación generó un shock emocional profundo. Millones que lo veían como invencible comenzaron a confrontar la fragilidad de quien había encarnado la revolución y la esperanza del país durante más de una década. Durante los años siguientes, la enfermedad transformó la dinámica del poder. Chávez permaneció en tratamiento médico, alternando cadenas presidenciales y apariciones públicas con largos periodos de reposo y viajes al extranjero. Cada aparición era cuidadosamente calculada, transmitía fortaleza y continuidad, mientras el país observaba con ansiedad cada gesto, cada mensaje y cada señal de vitalidad. La narrativa de invencibilidad, que había sido central a su liderazgo, se mezclaba ahora con la vulnerabilidad, creando una tensión inédita entre mito y realidad. El cáncer también generó incertidumbre sobre el futuro del proyecto chavista. El país entero empezó a preguntarse, ¿qué pasaría con el movimiento si Chávez no podía continuar al frente? La estructura de poder, profundamente personalizada, dependía en gran medida de su liderazgo. La figura del presidente no era solo un punto de referencia institucional, sino el eje emocional, político y simbólico del país, y su posible ausencia planteaba interrogantes sobre la continuidad de las misiones sociales, la cohesión del partido y la relación con aliados internacionales. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez falleció, dejando un país sumido en el duelo y una escena política cargada de incertidumbre. Su muerte no fue solo la pérdida de un presidente, fue el final de un mito viviente, el cierre de un capítulo de la historia venezolana en el que la política, la emoción y la identidad nacional habían estado estrechamente ligadas a una sola persona. Las calles se llenaron de luto, lealtad y nostalgia, la oposición vio la oportunidad de reorganizarse, y el chavismo se enfrentó a la prueba más difícil: mantener vivo un proyecto que había estado íntimamente ligado a un líder irreemplazable. En los días y meses posteriores, quedó claro que la ausencia de Chávez no significaba solo un vacío presidencial, sino un desafío histórico para el movimiento. El proyecto debía sobrevivir sin su presencia física, adaptarse a nuevas circunstancias y enfrentar las tensiones internas que durante años habían permanecido contenidas por la fuerza de su personalidad. La muerte de Hugo Chávez consolidó su legado como figura central de la historia venezolana, pero también dejó una pregunta abierta: ¿podría el chavismo sostenerse sin su líder absoluto, sin el carisma que había definido su destino y el del país durante más de una década? Fue un momento que combinó duelo, mito e incertidumbre, un final que marcó no solo el término de un ciclo, sino el inicio de otro, donde el país y el proyecto político debían confrontar la realidad de un liderazgo que había sido demasiado personal para ser reemplazado fácilmente. Cuando Hugo Chávez falleció en 2013, Venezuela enfrentó uno de los momentos más críticos de su historia moderna: la sucesión del liderazgo que había definido al país durante más de una década. La pregunta no era solo quién tomaría el poder, sino si ese liderazgo podría sostener el proyecto chavista sin la personalidad carismática de su fundador. La respuesta vino en la figura de Nicolás Maduro Moros, un hombre muy distinto a Chávez en estilo, origen y presencia, y cuya llegada al poder cambiaría las reglas del juego del movimiento que había dominado Venezuela. Maduro no surgió de la élite política tradicional ni del alto mando militar, era un hombre de origen popular y sindical, nacido en 1962 en Caracas en el seno de una familia de clase media, con una trayectoria que pasó por ser conductor de autobús del metro de la capital y líder sindical antes de ascender en las filas del chavismo.
Su fidelidad a Chávez fue uno de los factores clave que lo llevó a convertirse en ministro, presidente de la Asamblea Nacional, canciller y finalmente vicepresidente antes de ser anunciado por Chávez como su sucesor predilecto. La muerte de Chávez no dejó heredero natural en términos de carisma ni liderazgo popular. Sin embargo, Maduro tenía algo que muchos dentro del chavismo valoraban: lealtad absoluta al proyecto político, una condición que Chávez mismo destacó antes de morir, nombrándolo como el candidato que debía sucederlo en caso de que fuese imposible que continuara en el cargo. Esa designación fue tanto un mandato político como una apuesta riesgosa. Maduro no poseía ni el carisma magnético ni la capacidad de conectar emocionalmente con las masas como lo había hecho su mentor. Tras la muerte de Chávez, Maduro se enfrentó a su primera gran prueba, la elección presidencial especial de 2013, en la que logró una victoria muy estrecha frente a Enrique Capriles, una contienda reñida que marcó un comienzo difícil para su gobierno. A partir de ese momento, aunque se presentó como continuador del chavismo, su estilo y liderazgo comenzaron a mostrar claras diferencias con Chávez. Donde el comandante había utilizado su carisma para movilizar masas y construir narrativas emocionales, Maduro optó por una política más pragmática, centrada en maniobras institucionales, lealtades dentro del partido y el control del aparato estatal. Su mandato estuvo marcado por una crisis económica profunda, confrontaciones con la oposición, cuestionamientos sobre la legitimidad de elecciones posteriores y un creciente aislamiento internacional. Las elecciones de 2018 y 2024 fueron fuertemente criticadas por irregularidades, y su gobierno fue señalado por la comunidad internacional por vulnerar libertades y derechos humanos, consolidando un liderazgo que muchos calificaron de autoritario y basado en la supervivencia del poder más que en el consenso popular. A pesar de esto, Maduro logró sostenerse en el poder durante más de una década, combinando control institucional, apoyo de sectores clave del Estado, alianzas internacionales estratégicas y fragmentación de la oposición. Pero, al compararlo con Chávez, la diferencia es clara: Maduro fue un heredero sin el carisma del fundador, un líder que mantuvo viva la estructura del chavismo, pero sin la misma capacidad de inspirar emociones masivas. Los últimos eventos en Venezuela muestran que la figura de Maduro, una vez central, ha entrado en un momento de intensa crisis política. Su captura en enero de 2026 por fuerzas estadounidenses y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidente interino han generado un vacío de poder e incertidumbre sobre el futuro del chavismo y del país en general. En definitiva, la sucesión de Chávez por Maduro fue un momento definitorio en la historia del chavismo. Un traspaso de poder que consolidó un proyecto político pero reveló las limitaciones de un liderazgo que dependía profundamente de la personalidad de su fundador, dejando al movimiento ante desafíos históricos sin el motor emocional que lo había caracterizado durante años. Bajo el mandato de Nicolás Maduro, Venezuela entró en lo que muchos analistas llaman la peor crisis económica de su historia contemporánea, un fenómeno que no solo desnudó las vulnerabilidades del modelo chavista, sino que transformó la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Lo que comenzó como problemas de gestión y dependencia del petróleo se convirtió en un colapso estructural: hiperinflación descontrolada, escasez crónica de alimentos y medicinas, y un desplome total de la producción nacional. La economía dejó de ser un instrumento de bienestar social y pasó a ser un campo de supervivencia diaria para la mayoría de la población. La hiperinflación fue el golpe más visible y devastador. Los precios subían de manera acelerada, muchas veces varias veces al día, pulverizando los salarios y el poder adquisitivo. Una cesta básica que ayer costaba unos pocos bolívares, al día siguiente podía valer el doble, y al mes siguiente, ya era inalcanzable. Las familias se vieron obligadas a adaptar su vida a un flujo constante de incertidumbre económica, priorizando lo más urgente y abandonando cualquier plan a mediano plazo. Ahorrar era prácticamente imposible y la dolarización informal de la economía se convirtió en un mecanismo de supervivencia, dejando en evidencia la pérdida de control estatal sobre la moneda y los mercados internos. Paralelamente, la escasez de productos básicos se volvió una rutina. Supermercados vacíos, farmacias sin medicinas y largas colas para conseguir alimentos esenciales eran escenas cotidianas. Las causas eran múltiples, desde el colapso de la producción nacional hasta el control estatal sobre importaciones y la falta de divisas para adquirir bienes en el exterior. Lo que antes parecía un suministro garantizado, como arroz, leche o papel higiénico, pasó a ser un lujo o un desafío diario.
La población, acostumbrada a la abundancia de los años petroleros, tuvo que aprender a vivir con la precariedad, mientras el Estado buscaba justificar la situación con discursos sobre sabotaje económico, bloqueo internacional y conspiraciones de la oligarquía. El colapso productivo también tuvo consecuencias dramáticas. Industrias, comercios y pequeñas empresas cerraron o redujeron drásticamente su actividad. Sectores estratégicos como la agricultura, la manufactura y la energía sufrieron un deterioro profundo, generando dependencia casi total de las importaciones y debilitando aún más la economía. La infraestructura se deterioró y los servicios básicos, agua, electricidad, transporte, empezaron a fallar con frecuencia, evidenciando la fragilidad del modelo económico centralizado. El impacto social fue devastador. Millones emigraron buscando oportunidades, mientras quienes permanecían en el país enfrentaban una combinación de pobreza extrema, inseguridad alimentaria y dificultad para acceder a servicios médicos básicos. La crisis económica dejó claro que la sostenibilidad del chavismo estaba íntimamente ligada a la gestión de recursos, precios del petróleo y capacidad institucional, y que la ausencia de planificación a largo plazo podía convertir un proyecto político sólido en un escenario de supervivencia diaria. En síntesis, la crisis económica profunda bajo Maduro no fue un accidente pasajero, fue el resultado de años de dependencia petrolera, control centralizado, corrupción y políticas económicas rígidas, que llevaron a Venezuela a una situación límite. Hiperinflación, escasez y colapso productivo no solo redefinieron la economía, sino que transformaron la vida de cada venezolano, marcando un capítulo doloroso en la historia del chavismo y dejando preguntas inquietantes sobre el futuro del país y del proyecto político que alguna vez prometió prosperidad y justicia social. La crisis del chavismo no se quedó dentro de Venezuela, creó una de las migraciones más masivas y profundas de la historia reciente de América Latina, con consecuencias humanas que aún se sienten en cada barrio, en cada frontera y en cada familia que quedó partida entre el adiós y la esperanza. Lo que empezó como la búsqueda de sobrevivir a la escasez y al colapso económico terminó transformándose en un éxodo gigantesco, con cifras que sitúan a Venezuela como el epicentro de una de las crisis de desplazamiento más grandes del mundo. Desde mediados de la década de 2010, millones de venezolanos, familias enteras, jóvenes, profesionales, ancianos y niños, tomaron la difícil decisión de irse de su país. Se estima que más de 7,9 millones de personas han dejado Venezuela, lo que representa cerca de 1 de cada 4 habitantes del país buscando seguridad, ingresos y un futuro posible fuera de sus fronteras. Esta migración no fue un simple traslado geográfico, fue un fenómeno que desgarró comunidades y estructuras familiares. Patrias enteras quedaron con menos jóvenes, menos profesionales y con un vacío de capital humano que representa una pérdida enorme para el desarrollo del país. Muchos migrantes salieron sin recursos, documentos o redes de apoyo, emprendiendo rutas peligrosas por tierra y mar, enfrentando riesgos de explotación, violencia y condiciones extremas en su intento por llegar a países vecinos o incluso al norte. En los países de acogida, principalmente Colombia, Perú, Ecuador y otros estados de América Latina y el Caribe, la llegada de venezolanos generó impactos sociales y económicos complejos. Las comunidades anfitrionas tuvieron que adaptarse rápidamente para ofrecer educación, salud, empleo y vivienda a quienes llegaban con pocas opciones y muchas necesidades. Aunque en muchos casos la migración trajo contribuciones económicas importantes y fortaleció ciertos sectores laborales, también puso presión sobre servicios públicos que ya estaban ajustados, generando tensiones y debates sobre inclusión y recursos. Dentro de Venezuela, la migración masiva también agudizó la crisis social interna. La salida de tantos ciudadanos significó menos trabajadores, menos consumidores, menos estudiantes, y una demografía desequilibrada que afectó aún más la economía informal y el tejido social. Familias quedaron separadas por fronteras, con hijos creciendo lejos de padres, generaciones enteras intentando adaptarse a culturas y lenguas diferentes, y una nostalgia constante por un lugar que muchos todavía consideran su hogar, aunque ya no puedan vivir en él. Además, la crisis humanitaria que alimentó esa migración dejó a millones con necesidades urgentes dentro del país: pobreza extrema, acceso insuficiente a servicios básicos, alimentos y medicinas, y una población que sigue dependiendo de ayuda internacional masiva para sobrevivir. Cerca de casi 8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, una señal clara de que la emergencia no ha terminado y que sus efectos seguirán por años.
La migración venezolana no fue solo un movimiento de personas, fue la expresión más cruda del impacto social del colapso económico, político y humanitario. Detrás de millones de cifras están historias de pérdida, adaptación, resistencia y, sobre todo, una búsqueda incesante de dignidad que redefine no solo a Venezuela, sino a toda una región transformada por el éxodo de su gente. El chavismo, más de 2 décadas después de su surgimiento, se ha transformado en un fenómeno complejo que va mucho más allá de la figura de Hugo Chávez o de su sucesor. Hoy, resulta difícil definirlo con una sola palabra. ¿Es ideología, un régimen político consolidado o simplemente un sistema de supervivencia adaptado a las circunstancias? La respuesta está en la combinación de los tres, mezclados en un entramado de poder, narrativa y resistencia que sigue marcando la vida de Venezuela y proyectando influencia más allá de sus fronteras. Como ideología, el chavismo mantiene viva la retórica del socialismo del siglo XXI, la justicia social, la redistribución de la riqueza y la defensa de los sectores históricamente marginados. Los programas sociales, aunque limitados por la crisis económica, siguen existiendo como símbolos del proyecto original, misiones de educación, salud y alimentación que evocan el legado de Chávez y su promesa de un país más justo. En muchos barrios y comunidades, esta ideología sigue siendo la brújula moral y política de millones de venezolanos, quienes ven en el chavismo un mecanismo de protección frente a la desigualdad y la exclusión. Como régimen, el chavismo ha consolidado estructuras de poder centralizadas, donde el Ejecutivo controla de manera directa las instituciones, el Poder Judicial y los medios de comunicación. La concentración del poder permite una toma de decisiones rápida y firme, pero también genera dependencia y limita la competencia política real. Las elecciones, la censura mediática y la presión sobre la oposición reflejan un sistema que protege al movimiento, asegura su supervivencia política y refuerza la narrativa de un Estado fuerte frente a amenazas internas y externas. En este sentido, el chavismo hoy es más que un partido, es una maquinaria de control, consolidación y reproducción del poder. Pero también es un sistema de supervivencia, tanto para quienes gobiernan como para quienes dependen de sus programas. En un país marcado por hiperinflación, escasez y emigración masiva, el chavismo funciona como un esquema que mantiene en marcha a millones de personas, aunque sea de manera precaria. El Estado continúa distribuyendo recursos estratégicos, garantizando subsidios, empleo público y servicios limitados, generando un vínculo de dependencia que fortalece la lealtad política y social, incluso cuando la economía y la infraestructura se encuentran al borde del colapso. El chavismo de hoy, entonces, es una combinación única de ideología, régimen y supervivencia, un fenómeno que desafía definiciones simples. Para unos, es el legado de una revolución histórica, para otros, un sistema autoritario que ha transformado la vida cotidiana en un juego de resistencia y adaptación. Mientras tanto, la población se mueve entre el recuerdo del pasado glorioso de Chávez, la necesidad de sobrevivir en el presente y la incertidumbre sobre el futuro. Cada decisión del gobierno, cada política pública y cada discurso refuerza esta dualidad. El chavismo sigue vivo porque se ha convertido en un tejido que combina mito, poder y necesidad, un sistema que sobrevive incluso en medio de la crisis más profunda y que probablemente seguirá moldeando Venezuela durante años. En definitiva, el chavismo hoy no es solo un legado político, es un ecosistema de poder, lealtad y supervivencia, capaz de resistir tensiones internas, presiones externas y el desgaste económico, consolidándose como un fenómeno histórico que redefine la política, la sociedad y la identidad venezolana en pleno siglo XXI. El chavismo, más de 2 décadas después de su nacimiento, se encuentra en un punto crítico. ¿Estamos frente al fin de un ciclo histórico o ante una transformación que lo hará sobrevivir bajo nuevas formas? La respuesta no es simple, porque este movimiento ha demostrado una capacidad de adaptación sorprendente, capaz de reinventarse ante crisis políticas, económicas y sociales que habrían derribado cualquier otro proyecto en América Latina. La pregunta ahora es si podrá mantener su esencia sin el liderazgo carismático que lo originó o si se transformará en algo completamente distinto. Desde la muerte de Hugo Chávez y la llegada de Nicolás Maduro, el chavismo ha enfrentado desafíos sin precedentes. La crisis económica, la migración masiva, la polarización interna y la presión internacional han puesto a prueba la resistencia del movimiento. Algunos analistas sostienen que el chavismo ha alcanzado su punto máximo y que las condiciones actuales, desgaste del liderazgo, pérdida de apoyo popular y fractura institucional,
podrían marcar su declive gradual. La emigración de millones de ciudadanos, la pobreza extrema y la percepción de autoritarismo han erosionado la base social que durante años sustentó el proyecto, lo que sugiere un riesgo real de colapso político si no se produce un cambio sustancial. Sin embargo, otros sostienen que el chavismo es mucho más que un líder o un partido. Es un entramado de instituciones, redes sociales, programas estatales y narrativa histórica que le permite sobrevivir incluso en circunstancias extremas. La centralización del poder, el control de recursos estratégicos y la habilidad para movilizar lealtades políticas y sociales han creado un mecanismo de resistencia. En este sentido, el chavismo podría no desaparecer, sino transformarse, adaptando sus formas de control, ajustando su discurso y reorganizando su estructura de poder para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La transformación futura podría adoptar múltiples escenarios. En un extremo, podría surgir una versión más pragmática y menos carismática, donde las decisiones se concentren en la supervivencia del sistema político más que en el mito del líder. En otro, la ideología original podría resurgir, combinando estrategias de movilización popular con alianzas internacionales, reestructuración económica y modernización institucional. También es posible que nuevas figuras dentro del chavismo tomen el relevo, reinterpretando el proyecto de manera creativa, mientras intentan mantener la narrativa revolucionaria como elemento cohesionador. Lo que queda claro es que el chavismo ha dejado una marca indeleble en la historia de Venezuela. Ha redefinido la política, la economía y la sociedad de un país, creando un legado que seguirá siendo objeto de debate y análisis. Cada escenario futuro está ligado a variables impredecibles, decisiones del liderazgo, reacciones de la población, presión internacional y dinámica interna de los partidos políticos. No es solo una cuestión de continuidad o fin, sino de capacidad de adaptación y resiliencia frente a un entorno cambiante y hostil. En última instancia, la pregunta abierta es provocadora. ¿Seguirá el chavismo siendo un movimiento capaz de reinventarse y mantener su relevancia, o se convertirá en un recuerdo histórico de una revolución que, aunque poderosa, terminó desbordada por sus propias contradicciones? La respuesta está todavía en construcción, y cada decisión política, cada crisis económica y cada movimiento social definirán si estamos presenciando el fin de un capítulo o la evolución de un fenómeno político que todavía tiene mucho por contar. El futuro del chavismo es, en ese sentido, una incógnita que mantiene a Venezuela y al mundo observando atentamente, porque detrás de cada decisión y cada adaptación se juega no solo la suerte de un movimiento, sino la historia política, social y económica de un país entero. El chavismo marcó a Venezuela para siempre. Para algunos fue una revolución social, para otros, el origen de una tragedia nacional. Pero lo más inquietante no es lo que ya pasó, sino lo que aún puede pasar. ¿Puede sobrevivir un movimiento sin su líder? ¿Puede un país rehacerse tras décadas de polarización? ¿Y cuántas lecciones deja esta historia para el resto del mundo? Si quieres seguir descubriendo las grandes ideologías, regímenes y los hitos históricos que cambiaron países enteros, este canal es para ti. Porque la historia no termina, solo se transforma.